Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me oyes? Hola. Hola, Enrique. Hola, Gonzalo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me Sí, oyes sí. bien? Te oigo bien, te oigo bien. Te voy a poner como presentador, si te parece bien. Si te has fijado, ya se está conectando mucha gente, nos están escuchando. Buenas tardes a todos. Como todavía no son las 4, vamos a hacer unos últimos retoques para preparar la presentación y todo, pero que empezamos ahora en breve. Un segundito, Enrique, te pongo como presentador. Eh, ya estás como presentador, puedes compartir la pantalla, pero te digo una cosa, mira, si te fijas en lo de compartir, que puedes compartir la pantalla, lo que vimos ayer de que venía el botoncito este de pause y que hay un desplegable abajo, ¿lo ves? No, ¿en cuál? En la primera opción. Un segundito, un momentito. Ya estás. En la primera opción tengo arriba webcam. Sí. Tienes arriba del todo la flecha naranja. Si le das a la flecha naranja se expande, pone ahí un botón que es compartir o share. Sí, bueno, ahora tengo delante una ventanita que me dice Show My Screen, o sea, Sí, no si sé le si das a será. su My Screen puedes mostrarla y ya muestras la presentación que vayáis a poner. Ahí está. Eh, Eh, Diego todavía no se ha conectado. ahí, Y luego, si te fijas en lo de compartir, verás. espera que. Lo que pasa es que voy a cerrar Outlook para que no me salten los emails, mejor, Sí, sí, ¿no? ciérralo todo. Sí, sí, sí. Y voy a abrir la del escritorio. De hecho, deja de compartir la pantalla hasta que cierres todo. Entonces en Show My Screen le doy a pausa y se deja de compartir, Sí. ¿no? Ajá. Ahora. Espera que es que ahora no. No, te seguimos viendo la pantalla. Pero bueno, da igual. Acuérdate de quitarlo del chat de empresa y todo. Un segundito. Vale, Diego Olmedo también está aquí. Hola Diego, buenas tardes. Si quieres puedes compartir también tu cámara web. A ver, que voy. ¿Me oís? Sí, Ya está, ¿no? sí. Tenemos a 22 asistentes ya. Nos están escuchando, pero todavía no hemos empezado. Pero bueno, así hacemos pruebas y que vemos que la gente nos escucha. Lo que os estaba comentando, tenéis un vídeo un vídeo que queréis poner, que hicimos pruebas ayer. A la hora de compartir, en la opción de compartir, en vez de poner pantalla, hay un desplegable, de la opción de compartir, y en ese desplegable veréis que hay un vídeo que se llama como la compañía aérea,
y simplemente tendréis que hacer clic ahí y ya en lugar de compartir la pantalla, compartiríais el vídeo y le tendréis que dar a play. No me aparece, ¿eh? Yo le doy a... Ah, vale, bien, lo tengo aquí, ¿Vale? Cuando vayas a compartir el vídeo, te vas ahí, muestras el vídeo, le das al play y después vuelves a tu presentación. ¿De acuerdo? Y después vuelvo a mi presentación, vale. Ahora mismo tú estás viendo que lo tengo desplegada esa opción o no lo estás viendo. No, nosotros no vemos nada. Nosotros solo Vale. vemos la página web de que vamos a comenzar, los asistentes y yo, y te recuerdo eso, lo del chat este que lo cierres y tu correo que lo cierres también. Ahora no vemos nada. Ahora solo os vemos a vosotros. Ahora sí veis la presentación. Estoy compartiendo la presentación. No. Ahora mismo no estás compartiendo nada. Fíjate, debajo del botón naranja, que es una flechita, que todos los tenemos. De hecho, aprovecho para decir a los asistentes que ahí hay un apartado de preguntas para que enviáis todas las preguntas que tengáis, las enviáis a los ponentes en ese apartado. Pues donde está esa flecha naranja, justo debajo, vosotros vais a ver un micrófono, una cámara web y como una pantalla de ordenador. Esas tres botones tienen que estar en verde. Yo la pantalla la tengo solo, es View en Full Screen Mode y la tengo en blanco, Gonzalo. Sí, porque el presentador es Enrique. Enrique Navarro. Vale. Enrique, ¿tú cómo lo tienes? Bueno, no consigo compartir la presentación, Gonzalo. Espérate un momentito. Voy a ponerme... Pone compartir presentación. Está ahora. Vale. La tienes en pause. ¿Te acuerdas que la habías puesto en pause? Espera, un momentito. Entonces le doy al play, ¿no? Sí, dale play. No hace nada cuando le doy al play. Voy a convertir un momento a Diego de presentador. Ahora Diego es presentador. A ver, un segundito. Muy bien, Diego, ahora tú eres presentador. ¿Tú sí podrías compartir la pantalla? Déjame mirar un segundo. Ahí, sí. ¿Ya me estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí, pues yo ahora ya la tendría y ya sería cuestión de volver atrás. Le has dado al play y ya está, ¿no? No le he dado nada si más quieres, que compartir mi pantalla. Pero si Aldo queréis... otra vez, a ver si volviendo le salta. Vale, ¿cuál de vosotros dos vais a hacer la presentación? El PowerPoint. Lo ideal es que sea Enrique el que la lleve. Yo iba a empezar. Entonces, claro. Pues te pongo a ti de presentador. Voy a volver a poner a Enrique de presentador, con vuestro permiso. Esto, espero no marear la luz. Y ahora tienes que poder darle al botón de compartir presentación. Es un botón que está en la barrita gris vertical. ¿Ahora? No. No, es que pone stop. No one sees your screen, que nadie puede verlo, pero es que le doy y no se activa en ningún lado. ¿No tienes un desplegable debajo del play? Sí. Dale al desplegable. Está activado. Está con el tic en la presentación y no lo... Pero no lo... Vale, no hay ningún problema. Podemos hacer una cosa. Si os parece bien, hacer la presentación tú primero, mostrándolo Diego, ¿de acuerdo? Sí, Y que él vaya pasando las diapositivas hasta que... Hace Diego y ya está, si no. Diego, si no te importa, te convertimos a ti en presentador y tú vas pasando... Vale, y tú vas pasando las diapositivas según él va hablando, te lo va diciendo que pases, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? Perfecto.
Muy bien. Perdonar por todos los asistentes. Esto os prometo que hemos ensayado, pero los problemas del directo es lo que suele pasar. No pasa absolutamente nada porque así estamos viendo todo. Diego, en las opciones de pantalla, lo que vuelvo a decir, si das a la opción de compartir o sabes, si lo tienes tú, que viene un botón grande con un play o a lo mejor un signo de pausa, debajo hay un desplegable. Sí. Si le das al desplegable, una de las opciones será un vídeo que tiene el nombre de una compañía aérea. Vale, ya lo Ese veo. es el vídeo que vimos. Cuando vayáis a poner el vídeo, vas ahí, lo pones y le das al play. ¿De acuerdo? Vale. Y Gonzalo, Y mientras tanto, para solo compartir la presentación, aquí, ¿no? aquí la has quitado. ¿Aquí le he quitado? Has quitado la presentación. Y aquí la vuelves a mostrar. Aquí te estamos viendo la pantalla. Cierra Aquí. Outlook. Diego, cierra Outlook y ya Voy a ver cerrar para que no te salten los emails. Vale. Entonces, ¿cómo dices que está haciendo? Ahora mismo que estáis viendo. La primera slide. La primera slide. Entonces yo si cambio, ahora habéis visto la segunda. Sí, claro, sí. Vale, De hecho, o sea, te recomiendo que lo pongas maximizado, ¿de acuerdo? No lo pongas en la presentación, que lo pongas claro, entonces, en modo estoy viendo las presentación. slides maximizadas, ya no veo a nadie más yo, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? No, no vas a ver a nadie más, no te preocupes. Te estamos viendo todos ahora mismo y ahí está. Pues lo dejamos así, quitamos un momento y todo el sonido. Bueno, no, si ya estamos a punto de empezar. Espérate, que tiene que entrar Fernando Carruesco, que tiene que haceros la presentación y Cuando yo toco aquí, ¿ahora ya me estáis viendo a mí o no? No, ¿no? a ti te vemos a Enrique, vemos la presentación maximizada. Te Vale, vemos siempre. Gonzalo, cuando uno habla, al otro se le está viendo también en todo momento. Sí, os estamos viendo a los dos. A los dos todo el rato, constantemente. Sí, Vale. sí. A no ser que quieras quitar la cámara. No. Vamos a ver un momentito. Vamos a esperar, si os parece bien, 2 minutitos. Sí, o más, ¿no? 4 Hasta las minutos, 4 en 4 punto, ¿no? minutos, 4 minutos serían. que todavía quedan 4 minutos. Y vamos a quitar nosotros el sonido, si os parece bien, un momentito, ¿de acuerdo? Y ahora lo conectamos dentro de 4 minutos y empezamos. ¿Vale? ¿Te importa? Te iba a decir, Dime. si le pego, o sea, luego ya solo será darle aquí, maximizar el vídeo, ¿no? Ya está. ¿Ves que hay un desplegable, no? O sea, Sí, ¿ahora ya correcto. no me veis a mí? Sí, te vemos, sí. Ah, vale. Vale, lo tengo claro, Gonzalo. Vale, perfecto. Pues cuando llegues es que se va a ver mejor, ¿de acuerdo? Gonzalo, tú vas a estar conectado, ¿no? O sea, si tenemos algún problema técnico. Yo estoy aquí como yo. Sí, sin ningún problema. De hecho, ahora mismo también está Fernando Carrasco, que es nuestro director de marketing, y que es el que va a haceros la presentación, aunque ya todo el mundo nos está escuchando. Fernando está aquí, vamos a esperar un poquitín. Y nada, esperamos comenzamos. 3 minutillos. ¿Qué tal, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Vamos enseguida. He visto que estaba Enrique, justo he pillado a Enrique levantándose y yéndose. Sí. Ha dimitido, creo. Perfecto, para los que ya están conectados, que veo que no para de entrar gente, empezamos en 3 minutos aproximadamente. Siempre dejamos un minuto, un par de minutos de margen para la gente que llega ahí al límite. Además, hay algunas personas que me han escrito estos días que decían... me pilla la hora justo a las 4 porque a las 3:30 siempre tengo una call, entonces si empezáis ahí 1 o hay 2 me viene mejor y así voy entrando. Pues nada, dejamos un pelín de margen. Ya sabéis, os habrá contado Gonzalo que aquí a la derecha en el menú, en el panel de control de GoToWebinar tenéis un apartado para hacer preguntas, también para hablar entre
entre vosotros en el chat. Bueno, ahora recordamos todas las funcionalidades. ¿Qué tal, Enrique? Que no te había saludado. Ah, bueno, ahora no, ahora me escucha. ¿Qué tal, Enrique? Perdona, que no te había saludado. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, lo que decía, que empezamos en un par de minutillos, vamos a dejar, nada, 1 minuto o 2 de margen para que entren todo el mundo y empezamos enseguida. Vale, Diego, Dime. para pasar diapositiva como duplex, ¿vale? Así. Estupendo. Prefiero estar solo mío, que si no va a estar toda la presentación dándome besos y me pongo nervioso. Sí, es verdad. Mejor. Oye, Fernando, ¿tú eras como yo que también te has rapado solo para esto de la pandemia? ¿O? Totalmente. Es que era el momento. Ya que hacemos un destrozo, pues por lo menos que lo vea la menor cantidad de gente posible. Total, que yo lo hice y iniciamos esto y cada día me toca, al final me ve más gente que si estuviera en la oficina. Igual sí, que tú. Pues sí, mucha más gente. Está a punto de comprarme una peluca para hoy, pero... No, hombre, pues fíjate que yo pensaba que tú lo llevabas así a ti. Yo creo que te queda más natural. Es ajeno, eso se ve así al ajeno siempre. A mí me está dando algunos recuerdos por aquí por el WhatsApp, como Maribel diciéndome que no me reconocían. Otro más. Ahora Álvaro. Me alegro de veros a todos, chicos, aunque no, bueno, de que me veáis. Qué bien, Nosotros no podemos ver los nombres, ¿no? De la gente que está presente, ¿no, Fernando? Sí, no lo sé, la por verdad, supuesto. vamos a De ver. hecho, Vale. Virginia dice que estáis todos guapísimos. Fantástico, Virginia. Fantástico. Si veis en el apartado de preguntas, ¿os acordáis del apartado de preguntas que os dije? Sí. Pues si le dais y lo ponéis ahí, que le deis al botoncito para que se ponga un poquito en grande, ahí veis que la gente os va a escribir y luego en el apartado de asistentes podéis ver todos los asistentes que hay con sus nombres y apellidos, porque normalmente si la gente escribe, lo ideal es que digáis su nombre, ¿vale? Pero a mí Mercedes, no sé. estamos muy bien, muchas gracias. Y, No sé. ¿lo veis? No, a mí no se me despliega toda la lista, si le doy. ¿A ti sí, Diego? Atendís, dices, no. A mí solo los staff y Sí. preguntas. Hay 162 personas ahora mismo conectadas que están esperando y si le dais donde ponía asistentes, vais a Pero a mí ver no me todos sale los asistentes que hay. claro. Escuchar, es que se puede, Sí. lo podéis extraer para ver a toda la gente. ¿Vale? Vale. Entonces ahí sí vais a ver a los 160. Yo sigo sin poder. 167. Somos muchos. Sí, ya. justo encima de atendís. Dale a atendís. Y se te despliega. Asistentes, sí. Y las preguntas, muchas gracias, hermanos. Gracias que se nos escuche bien. Hemos hecho pruebas desde las 3:30. Estamos aquí. Donde las preguntas lo podéis ver, todas las preguntas cuando las hagan. Seguramente Hacemos más mucha pruebas que gente. los Rolling Stones. Sí. Venga, vamos a ir empezando mientras tanto, que ya tenemos casi ya 175 personas y subiendo, así que perfecto. Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, muchas gracias sobre todo a Virginia por decir que estamos todos muy guapos. La verdad es que da gusto tener a gente con espíritu crítico y sincera, sobre todo, que ve lo que tenemos lo que tiene delante sin importarle nada más. Me encanta como cada día, siempre lo digo, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por sumaros a esta iniciativa, al Seguro No Se Para, esta iniciativa de INESE con la que siempre pretendemos no solo agruparos y que pasemos aquí un ratito aprendiendo, sino también generar conocimiento e intentar plantarle cara a la situación, ¿no? Plantarle cara al virus y a esta situación de parálisis, de hibernación y demás eufemismos que queramos sacar, ¿no? Pero ante el conflicto, ante la crisis, ante los problemas, nosotros decidimos agruparnos, generar más conocimiento, hacer más formación e intentar enriquecer el sector y que salgamos más reforzados. Ayer empezamos la semana hablando del coronavirus, ayer empezábamos hablando de cómo
gestionar una empresa en momentos de emergencia, en momentos tan inciertos como estos. Hoy vamos a meternos un poco más hacia un sector concreto, hacia una problemática concreta también derivada de esta situación, como es la crisis de las aerolíneas y cómo esa crisis de las compañías aéreas, causada efectivamente por el coronavirus y por pues el cierre del tráfico aéreo y el cierre de fronteras, pues qué implicaciones tiene para el sector asegurador. ¿Qué implicaciones? Vamos a ver qué riesgos también supongo a corto, medio y largo plazo, pero también vamos a intentar averiguar si podemos sacar alguna oportunidad o podemos, bueno, pues agarrarnos a algo que nos dé esperanzas. Vamos, como siempre, que es lo que pretendemos hacer también con esta iniciativa, intentar poner un poco de certeza a la incertidumbre, intentar calmar un poco todas las aguas y todo el revuelo que se forma alrededor de todos los temas, de todo lo que nos afecta, tanto como ciudadanos, como en nuestro perfil más personal, como profesional, como desde luego a nivel corporativo. Quiero presentaros a Enrique Navarro y a Diego Olmedo, ambos son socios de Clyde & Co. Bueno, Enrique, Diego, hola, que ya habéis estado hablando, pero bueno, así podéis saludar oficialmente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Enrique, lo dicho, es partner y socio de Clyde & Co, igual que Diego. Están en la oficina de Madrid. Enrique es responsable del grupo de aviación, marina y transportes. Ha representado aerolíneas y sus aseguradores en los principales casos de aviación que han tenido lugar en España en los últimos 20 años, como el Jack 42, Spanair, la huelga de controladores aéreos en 2010, el caso de Germanwings, y además es doctor en Derecho y profesor titular en la universidad, así que desde luego una persona con experiencia más que de sobra para abordar este tema. Por su parte, Diego, pues bueno, la experiencia de Diego Olmedo se centra en la defensa de compañías en accidentes e incidentes aeronáuticos, para lo que se vale de él sus conocimientos como investigador de accidentes aéreos. Y además, Diego coordina al equipo de abogados de Clyde en Madrid, encargado de la defensa de no una, ni dos, ni 100, sino miles de reclamaciones de pasajeros frente a sus clientes, así como el desarrollo de las soluciones tecnológicas que utilizan para la defensa de las aerolíneas. Por lo tanto, en fin, muchos temas en el tintero, cómo ha afectado a compañías, a los consumidores, en fin, a todo el entorno, a todo el sector. Esta crisis de las aerolíneas o este parón más bien de todas las compañías aéreas por motivos del coronavirus. Así que Enrique, Diego, todo vuestro, muchas gracias por acompañarnos y por compartir vuestra experiencia con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la amable presentación. Muchas gracias a Inese por darnos esta oportunidad. Yo lo que quiero es enviar un abrazo a todos los que os habéis conectado. Queremos pensar que estáis todos bien, queremos pensar que todas vuestras familias están en perfecto estado, y aquellos que hayáis padecido esta enfermedad, pues bueno, pues mucho ánimo y esperamos que os recuperéis muy pronto. Vamos a tratar el tema del impacto en la aviación de este fenómeno, que ha sido inesperado para todos nosotros. Tanto la aviación como esta enfermedad son dos fenómenos globales. Y bueno, pues nos vamos a repartir Diego y yo esta presentación. Yo daré una pequeña introducción de lo que supone el fenómeno para este sector. Después Diego lo que va a hacer es hablar de la nueva regulación, todas las medidas del gobierno y de qué forma están afectando a la industria aérea. Y después yo volveré sobre los riesgos de las aerolíneas, cómo estos riesgos se pueden transferir a sus aseguradores o no, y tocaremos también algunas cuestiones que pueden afectar a los contratos, a determinados contratos que tienen firmados las aerolíneas. Por poner un poco en contexto esta problemática, bueno, no es novedosa esta enfermedad, es una enfermedad que cuando se habla de los antecedentes históricos, por hacer un poco de historia,
nos retrotraemos siempre, o lo hemos visto en los medios de comunicación, a la expansión de la peste negra transmitida por las ratas en Europa en el siglo XIV. Después también se menciona la viruela como enfermedad respiratoria en el siglo XVI, después del descubrimiento del continente americano y cómo se transmite, se propaga esta enfermedad al continente americano. Si ya mucho más cercano en el tiempo hacemos referencia en el siglo pasado, también estamos oyendo que la primera gran epidemia fue la gripe española de 1918, llevada alrededor del mundo por los soldados que lucharon en la Primera Guerra Mundial y que mató a entre 50 y 100 millones de personas, muchas más muertes que las que provocó la propia guerra. Ya en este siglo, en el siglo XXI, en 2003, el SARS, el síndrome respiratorio agudo y severo, en 2003 tuvo un efecto devastador en la economía asiática, con poco más de 8.000 casos, pero al final se convirtió en un caso de contención de éxito, ¿no? Porque fue contenida de manera muy rápida. La gripe aviar, un virus altamente virulento, fue contenido en 2005, sin embargo no ha desaparecido y todavía sigue circulando en aves de corral y patos en todo Asia, y todavía se teme la transmisión a los seres humanos. En 2009 se detectó la gripe porcina en México, apareció en Londres en el plazo de una semana y la Organización Mundial de la Salud la declaró como una pandemia. Y por último, en 2014, el MERS, el llamado síndrome respiratorio de Medio Oriente o gripe de camello, detectado en Arabia Saudita en 2012, se extendió en 2014 a Estados Unidos. Me vais a perdonar un segundo porque voy a cerrar la ventana, perdón. Estas son unas cosas del directo y de la inexperiencia que tenemos todos. Ya nos salta el gato. Perdón. Estaba diciendo que ya nos salta el gato. Bien, la principal característica de esta enfermedad, por qué es tan global, por qué es una pandemia, es, bueno, pues porque es su propagación. Mientras que una epidemia tiene su localización en un área geográfica concreta, la pandemia se extiende por distintos continentes rápidamente y además la transmisión no es solo por casos importados, sino por transmisión comunitaria, transmisión local. Se le ha puesto el nombre de COVID-19 por corona, por la imagen que da el virus con esas puntitas. VI es de virus, D de enfermedad, disease en inglés, y 19 el año en el que aparece. Es una enfermedad que no es tan letal como otras enfermedades respiratorias, pero que tiene una fuerza en el contagio, una velocidad de contagio como nunca visto antes. Bueno, todos hemos conocido los principales hitos temporales de esta enfermedad, no me voy a detener en ellos. Probablemente la fecha más importante es la del 11 de marzo pasado, en la que la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como pandemia global, con todos los efectos que eso tiene. Sí. Para tener en cuenta, para de verdad considerar el verdadero problema, el factor de propagación de esta enfermedad, hay una variable que son el tiempo que tarda una enfermedad respiratoria en contagiar a 1.000 personas, y aquí vemos que mientras que el MERS tardó 2 años y medio, el SARS 4 meses, bueno, pues el COVID-19 en 48 días afectó a 1.000 personas. Ya digo que, bueno, es una enfermedad cuya principal característica es la velocidad de contagio. Sin embargo, no es tan letal como otras enfermedades. Mientras que la tasa de mortalidad del MERS era del 35%, el SARS el 10%, bueno, pues el COVID-19 está en alrededor del 5%.
Todos sabemos que esta enfermedad afecta, sobre todo cuanto mayor edad, bueno, pues mayor es el factor de riesgo de la persona que los sufren. Sin embargo, ya digo, es una enfermedad que no es tan letal, pero es de las más contagiosas de las que se han registrado hasta el momento. Esta es una imagen que es muy ilustrativa de Eurocontrol. Si ya nos centramos en cómo ha afectado la aviación cómo ha afectado esta enfermedad en el sector de la aviación, pues vemos la comparativa entre el primer lunes de abril de 2019 y de 2020 en términos de operación de vuelos. Vamos a ver si nos deja la tecnología. ¿Se te ha ido? ¿No va ahora? Ahora. Bueno, no se mueve, pero se ve la idea. El 8 de abril de 2019, todos los puntitos son vuelos operativos. Sí se mueve. El 6 de abril de 2020, es decir, la misma semana, el lunes de esa semana, bueno, pues la reducción es del 95% de los vuelos en la imagen, que es fundamentalmente la península ibérica y el norte de África. Si volvemos a la presentación, a la siguiente diapositiva. Bien, aquí ya nos centramos en el impacto concreto en las aerolíneas, que están sufriendo desgraciadamente, un verdadero desplome. Se han visto forzadas a suspender las operaciones. Muchísimos países han cerrado sus fronteras, han cerrado el tráfico aéreo, si no totalmente, sí parcialmente, y los datos que nos proporciona IATA son ciertamente desalentadores. Hay una estimación de destrucción de 5.600.000 empleos en Europa, 25 millones en todo el mundo, en el sector de la aviación, de unas pérdidas de 76.000 millones de dólares en Europa y 252.000 millones en todo el mundo. No sabemos cuánto durarán estas restricciones, pero cabe pensar que van a durar algún tiempo. Y se plantean pues ahora muchas preguntas, muchas incógnitas, bueno, pues como cuándo se abrirán las fronteras, cuándo se podrá volver a volar y en qué condiciones, qué medidas habrán de adoptar las aerolíneas y los pasajeros cuál será la capacidad de las aeronaves para volver a volar, cuál va a ser la respuesta de los pasajeros, de los consumidores, habrá recelo a volar, habrá miedo, bueno, volverán a coger un avión de manera normal o será un proceso paulatino, gradual. Bueno, son preguntas que se plantean ahora mismo. Las aerolíneas están experimentando un serio problema de liquidez sin precedentes. IATA siempre suele estimar que la media es que las aerolíneas suelen tener unos 2 meses de tesorería de efectivo para hacer frente a sus pagos, y que esto podría producir que en junio de 2020, con motivo de esta enfermedad, se empezara a producir, desgraciadamente, alguna quiebra de aerolíneas. Por lo tanto, desde el sector lo que se reclama es una coordinación entre gobiernos a nivel mundial para establecer paquetes de ayuda, inyección de capital. Ya está ocurriendo la supresión de determinadas tasas de control de tráfico aéreo. Hay, bueno, ya en el ámbito privado, y lo tocaremos después, qué ocurre con los contratos de leasing de aeronaves, bueno, incluso de motores. Hay quien habla de nacionalización de algunas aerolíneas para asegurar su supervivencia, como se ha hecho con otras compañías en otros sectores en recientes crisis. Hay otro problema fundamental sobre la mesa, sobre el que va a hablar Diego, y que es, bueno, pues que todos aquellos pasajeros que no han podido volar, que tienen sus billetes y que los han pagado, pues están reclamando el reembolso de esos billetes. El reembolso de toda esa cantidad de dinero es un problema gravísimo para las aerolíneas. Entonces, se está planteando alguna solución alternativa.
Y lo que mencionaba antes, bueno, y comentaré después, la posibilidad de establecer vacaciones en el pago de la renta de los leasing de aeronaves y de motores. Bien, estos son principalmente problemas que están surgiendo, graves problemas a los que están enfrentándose las aerolíneas a día de hoy. Pasamos de diapositiva. Y a grandes males, grandes remedios, muchas aerolíneas comerciales están reconvirtiendo sus aeronaves en aeronaves, en vez de pasajeros, en aeronaves de carga. Están haciendo bueno, pues, operaciones para transporte de, lo estamos viendo también en todos los medios de comunicación, material médico desde Asia, desde China, y algunos grupos de aerolíneas, y son aerolíneas cuyo negocio fundamental es el transporte de pasajeros, bueno, pues están fletando vuelos y adaptando las aeronaves a las operaciones de carga. Podemos mencionar en este sentido a las aerolíneas del grupo IAG, Iberia, British, Air Canada, Air France, KLM, etcétera. Hay otras compañías que se han centrado en la repatriación de nacionales y residentes que se encontraban en el extranjero en el momento de la adopción del estado de alarma, y que han utilizado sus vuelos para repatriar, devolver al territorio español a estas personas. En este sentido, podemos citar a modo de ejemplo a Wamos y a Iberia. Hay otras empresas que, al contrario, están bueno, pues siendo más necesitadas, como son todas las empresas que se dedican a la limpieza y al cuidado de las aeronaves. El negocio de los charters privados, de los jets privados, puede repuntar, porque al no haber vuelos comerciales, bueno, siempre que se puedan operar, bueno, este mercado puede estar siendo beneficiado. Y luego también, desde un punto de vista estatal, el gobierno está utilizando un tipo de aeronave, el Airbus 400M, también para realizar operaciones de carga, fundamentalmente de material sanitario. Tenemos un vídeo que ponemos ahora, a ver si somos capaces de ponerlo para, bueno, un poco de orgullo patrio, ¿no? De lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo algunas de las aerolíneas, en este caso Siberia, pero como decía Enrique, pues hay otras aerolíneas que también están haciendo estas labores de repatriación de material sanitario que son tan importantes para que nuestros hospitales, médicos, enfermeros y la gente que está en situaciones muy complicadas pues tenga una asistencia de vida. Y vamos a poner un poco este vídeo como homenaje a todos ellos. A ver si funciona. Gonzalo, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo doy a play? ¿No lo ves, no, Enrique? Vemos una leyenda del número de vuelo, Airbus, pero está toda la pantalla en negro. En algún lugar debe estar para darle al play. Pero no lo encuentro. Bueno, pues nada, no hemos sido capaces de ponerlo. No pasa nada. No son las cosas del directo. Era muy bonito. Era muy bonito. Y era un buen homenaje para todos los médicos y demás, pero no pasa nada. Lo tenemos igual, ¿no? Seguimos con la presentación, Enrique. Sí, te toca a ti ahora. Con la parte, hemos contado hasta ahora lo que está ocurriendo, los hechos, por así decirlo, y ahora vamos a ver las normas que se están adoptando, que ya estaban vigentes y que afectan a toda esta nueva realidad que estamos viviendo estas semanas, en este tiempo, inesperadamente. Así que, Diego, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Enrique. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Inés, lo primero. Hemos visto nombres muy conocidos, amigos, que estamos viendo que estáis aquí asistiendo al webinar de hoy. Os mandamos un abrazo a todos, esperamos que estéis bien. WhatsApp está echando humo y estamos contentos de que nos veáis por aquí, por este
por este medio, ¿no? Yo voy a tratar dos temas principalmente, un poco la parte normativa. Hay muchos en la audiencia que no sois abogados, entonces voy a intentar huir pues del tedioso derecho, ¿no? Y sobre todo a las 4 de la tarde con un sofá que estaréis algunos sentados con vuestros ordenadores portátiles para que no os quedéis dormidos. Entonces voy a intentar hacer un poco más histórico, a lo mejor, un poquito de repaso así, para que entendamos un poquito dónde viene la cuestión normativa que está ahora mismo regulando estas cuestiones que surgen, ¿no? Hay tres esferas siempre en el derecho aeronáutico, que eso es una cosa que lo tenemos que tener muy presente, la esfera nacional o local, donde tenemos la normativa o la legislación española, que emana de nuestro Parlamento, básicamente. Luego, el segundo nivel sería la europea, ¿no? El Parlamento Europeo y los reglamentos o mediante las directivas que luego se implementan. Y luego, a nivel mundial, pues serían los convenios que cada uno de los países ha ido firmando, ¿no? El derecho aeronáutico, evidentemente, y no vamos a hacer ahora mismo una explicación en detalle, el derecho aeronáutico es pues el área del derecho que se encarga de regular todas las interacciones de todas las cuestiones que están relacionadas con ello, ¿no? Desde los sujetos, que sean pasajeros, aerolíneas, gestores aeroportuarios y demás, hasta, no sé, los contratos, los servicios auxiliares, las infraestructuras en sí mismas, cómo se tienen que construir, el personal de vuelo, el personal de tierra, temas de seguridad, evidentemente, de investigación de accidentes también, obviamente, de seguros, que tenemos aquí, evidentemente, el mundo del seguro muy presente, temas de salud, que es la temática de nuestra hoy, ¿no? Temas de medio ambiente, un saludo a Greta, de nuestra parte, que no nos quiere mucho, pero bueno, estamos ahora mismo en un momento muy importante para la aerolínea y para las aerolíneas con estas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, el derecho aeronáutico cubre todas estas cosas e intenta encontrar un equilibrio entre todos los distintos actores que tenemos en juego, ¿no? Los intereses que tenemos en juego de todos los actores. Normalmente cuando se habla de derecho aeronáutico se piensa, perdón, del derecho aeronáutico se piensa que es una rama que ha ido creciendo a su aire, ¿no? Pero si lo estudiamos un poco de una manera sistemática, vemos que el derecho y los aviones han ido creciendo juntos, han ido desarrollándose juntos, ¿no? No solo aviones, evidentemente, cualquier cosa que vuele, ¿no? Siempre se piensa que el primer vuelo fue el de los hermanos Wright, el del Flyer, ¿no? Pero antes de ese vuelo, que es de 1903, como tenéis en la slide, los hermanos Montgolfier en París ya habían volado un globo en 1783 y esa fue la primera normativa que se emitió o que se publicó al respecto del derecho aeronáutico, fue la que les obligaba a los que querían volar en el globo a tenerle permiso o la autorización administrativa oportuna, ¿no? Ya teníamos evidentemente el interés de la supervisión, ¿no? Por parte del regulador de las circunstancias de los vuelos, ¿no? Esa fue la primera ley, que es de 1784, que se llama la Ordenanza Municipal de Lenoir y es la que se considera como la primera norma, ¿no? Si luego ya vamos al Flyer en 1903, pues poco a poco los aviones empiezan a volar de una manera más frecuente en principios del siglo XX, ¿no? Y el principal punto de inflexión es la Primera Guerra Mundial, donde los aviones se utilizan mucho no solo con fines bélicos en sí mismos, atacar y demás, sino que también se utilizan con fines de transporte, ¿no? De transporte de mercancías y transporte de carga y de personas también, ¿no? Sobre todo de mercancías, pues de víveres, de munición y de cosas inherentes al estado de la guerra, ¿no? Al principio del todo el derecho aeronáutico es un derecho muy de convenios bilaterales, porque los aviones evidentemente no son como ahora, que no hacen vuelos de largo recorrido, sino que vuelas o dentro de tu país o a lo mejor como mucho al país vecino. Entonces se empiezan a acordar como relaciones de vecindad, ¿no? Entonces eso se instrumentaliza mediante convenios bilaterales. Con los años la situación se va desarrollando, los aviones se van desarrollando, la aeronáutica se va desarrollando y surgen las primeras convenciones, ¿no? La de París de navegación aérea de 1919, que es la primera, y luego pues la de Varsovia y todo el sistema de Varsovia, que es las convenciones que se publican y que se forman después, y luego el Convenio de Chicago, que es el más importante porque es el que sienta las bases de lo que conocemos hoy como derecho aeronáutico, ¿vale? Como decía, el Convenio de Chicago se debe al desarrollo del periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Había habido evidentemente muchos cambios y muchos desarrollos técnicos en la industria aeronáutica.
también es un momento de muchos cambios políticos y entonces eso determina, sobre todo también por el establecimiento ya de las primeras rutas regulares y de las primeras aerolíneas, la necesidad de un nuevo marco aéreo. Entonces, Estados Unidos invita en 1944 a una convención a Chicago a 55 estados. Tengamos en cuenta que esto es todavía durante la Primera Guerra Mundial, o sea, es un momento muy delicado, Segunda Guerra Mundial, perdón, un momento muy delicado. 54 de los 55 estados atienden la invitación y van, y el convenio, lo que sale allí, que regula básicamente, como decía, es la piedra angular de lo que tenemos ahora mismo, lo firman 52. Se necesitaban 26 ratificaciones y mientras que no se consiguieron, pues eso por una manera temporal, ¿no? Estados, evidentemente España es uno de los estados firmantes, ¿no? En ese convenio de Chicago, que tiene dos cuestiones muy importantes. La primera es la creación de la OACI, de la ICAO en inglés y la OACI en español, ¿no? La International Civil Aviation Organization. Y la segunda es que mediante la OACI se instrumentaliza una armonización de la normativa a nivel internacional para tener las mismas normas en el ámbito aéreo aquí que en otros países, ¿no? O en multitud de países, porque evidentemente pocas actividades hay tan transfronterizas y con tanto obligatoriedad o necesidad de armonización como son el transporte aéreo. El contenido del propio convenio pues, se separa entre los artículos del convenio en sí mismos y luego los anexos. Y dentro de los anexos es importante mencionar, para el objetivo de esta presentación, que tenemos las Standard and Recommended Practices y luego los Procedures of Air Navigation Services, los PANS y las SARPs, ¿no? No son vinculantes como los artículos del convenio. Bueno, dentro de las Standard and Recommended Practices sí se puede entender que las Standard lo son y las otras también se suele entender, pero no es el mismo nivel de vinculación normativa el del artículo del convenio que el de las Recommended Practices y las Standard Practices, ¿no? Que luego además requieren evidentemente la legislación nacional, porque estos son como los principios, por así decirlo, ¿no? Si vamos al artículo 14 del propio convenio de Chicago, ya empezamos a ver un interés de parte del propio convenio y de la industria, ¿no? de la regulación de los temas que son inherentes a la salud. Dice el artículo 14 que cada Estado contratante conviene en tomar medidas efectivas para impedir la propagación por medio de la navegación aérea del cólera, el tifus, la viruela, la fiebre amarilla, la peste y cualesquiera otras enfermedades contagiosas que los Estados contratantes decidan designar oportunamente. Y luego el artículo continúa diciendo pues, que habrá consulta entre los Estados y los organismos encargados para poner medidas, ¿no? Y demás. Este artículo 14, como vemos aquí en los anexos del Convenio de Chicago, tiene su reflejo, ¿no? Entonces, en el artículo 6, por ejemplo, en el anexo 6, que es el de operaciones, pues el artículo 14 también tiene una traslación con normativa, ¿no? En el 9 de facilitación, en el 11, que es el relativo a los servicios de tránsito aéreo también. En fin, vemos que este principio general, si queremos llamarlo así, del artículo 14, tiene su traslocación en los anexos del propio convenio. Nos vamos a detener solo en el anexo 9, que es el de la facilitación, porque interesa para la materia que tenemos hoy en particular. El anexo 9, en su norma, que sería una standard practice en la 8.12, dice que los Estados contratantes cumplirán las disposiciones pertinentes del Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Luego veremos este reglamento y cómo surge. La OMS, como sabéis, es un organismo de las Naciones Unidas, de la ONU, encargado de la monitorización de la salud mundial, ¿no? Y luego este segundo punto también hace referencia en particular porque es el que dice que cuando se identifique una amenaza para la salud pública, se deben tener a disposición por los estados para utilización de la industria de unos formularios de salud pública para poder localizar a los pasajeros, ¿vale? Viene en el propio apéndice 13 del anexo 9, viene un formulario tipo que es bueno, pues para este fin, ¿no? Para poder monitorizar y conocer los pasajeros, dónde han estado, dónde han ido. Y ya veremos que EASA, a raíz de la COVID, pues ha emitido alguna recomendación al respecto de esto.
Como os decía antes, el Reglamento Sanitario Internacional, la versión actual es la de 2005, pues tiene como objetivo prevenir, proteger y controlar y dar una respuesta de salud pública a la propagación internacional de enfermedades, ¿no? Es evidente que los aviones, al transportar a personas y las personas al incubar pues virus, como es este caso, por ejemplo, y moverse de un lado a otro, pues son el arma perfecta de la propagación de las enfermedades, como de hecho estamos viendo el ejemplo más global probablemente que haya ocurrido nunca con la velocidad, como decía Enrique antes, ¿no? Entonces, este reglamento sanitario pretende poner las normas para prevenir y proteger y dar solución a estas situaciones, ¿no? IATA y OACI participan de la redacción de este reglamento y, como decía, pues establece el marco para la coordinación de la gestión de acontecimientos que puedan constituir emergencias sanitarias, ¿no? A nivel internacional, evidentemente, porque esto es, como decía antes, la Organización Mundial de la Salud es la organización de la ONU, de las Naciones Unidas, encargada de la gestión de la salud pública a nivel internacional. Creo que está suscrito o sea, que forma parte de la OMS, creo que son 196 países, si mal no recuerdo. Y bueno, pues el reglamento impone obligaciones a los estados de firmantes de la detección, evaluación, notificación y dar respuesta a las emergencias, a las amenazas de salud pública, ¿no? Esto está muy relacionado, ¿no? con los niveles de catalogación de las epidemias y pandemias y demás, y por eso cuando se incrementa el nivel de la pandemia es cuando se toman medidas pues más serias, ¿no? Para tratar de evitar la propagación. Ahora ya vamos un poquito a nivel más europeo, a hablar un poco más, a traer un poco más a una parte de la reclamación de daños, que sería, ¿no? Bajo el Convenio de Montreal, que sabéis que está implementado en nuestra normativa europea mediante el Reglamento 889 y el 2027, ¿no? Del 97. Y bueno, pues este es el régimen clásico de responsabilidad por daño del artículo 17, la responsabilidad causa objetiva, con el doble estrato de responsabilidad, además, que luego además Enrique va a tratar y a explicar, ¿no? De cara a las potenciales reclamaciones de pasajeros por vuelos pasados que hayan tenido antes de que se declarara la pandemia incluso, o durante los últimos días antes de que se interrumpieran los vuelos, ¿no? Y imaginemos pasajeros que hayan volado y que ellos o sus familiares tengan el convencimiento de que el contagio se produjo en el vuelo. Esos daños que han tenido se los podrán intentar reclamar las aerolíneas, o a futuro, cuando se reactive la actividad comercial y aeronáutica, pues también, ¿no? Son daños que se pueden reclamar. Enrique luego explicará un poco más en detalle. Y la otra norma que vamos a detenernos hoy es el 261, el reglamento 261 famoso, que tantos dolores de cabeza da a nuestros clientes y a nosotros, y que, bueno, pues como sabéis, tiene las obligaciones de las aerolíneas frente a los pasajeros, o los derechos de los pasajeros frente a las aerolíneas, por utilizar la terminología del propio reglamento. Y bueno, dos consideraciones al respecto. Lo primero, si la cancelación de los vuelos a raíz del COVID dan lugar a la indemnización del reglamento, que sabéis que es en función de la distancia de las horas, 250, 400, 600 euros, o si por el contrario se entiende que el coronavirus, pues es una circunstancia extraordinaria y por tanto la aerolínea no tiene deber de compensar, es decir, se exonera de la obligación. En el propio contenido artículo se dice, como veis ahí, se dice que el transportista no está obligado a pagar una compensación si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias. Las circunstancias extraordinarias, como sabéis, todos nuestros queridos compañeros de la industria de las aerolíneas y aseguradores, seguro que también sabéis algo al respecto, pues es un término, no es un numerus clausus, con lo cual lo que tenemos es que al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va interpretándolo como bien le va apareciendo, y bien le va apareciendo a él, pero no a la industria aeronáutica, porque nos imponen unas obligaciones pues que en muchos casos son bastante complicadas de gestionar, ¿no? En cuanto a obligación de tener aeronaves dispuestas para hacer vuelos, en fin, muchas cosas que no van no vienen a cuento a lo mejor de esta presentación, pero que sí que sepáis todos que la justicia europea pues es muy estricta con el tema de la circunstancia extraordinaria. La otra cuestión del reglamento 261 es el derecho al reembolso del pasajero. Es decir, una vez que las aerolíneas han tenido que dejar en el suelo todas las aeronaves, ¿qué ocurre? Si los pasajeros tienen derecho a una indemnización,
o no la perdón, al reembolso del billete o no lo tienen, y en caso de tenerlo, ¿cómo se reembolsa? Bien, pues el artículo 8 sí que da ese derecho al reembolso, como no podía ser de otra manera, y dice que se debe hacer en 7 días y de la manera en la que se establece en el artículo 7.3. El 7.3 dice que los pagos se harán, obviemos la parte de compensación que no tiene nada que ver con esto, este artículo solo se menciona en el 8 para hablar de cómo se debe hacer el pago. El pago se debe hacer según el artículo 7.3 en transferencia bancaria electrónica, en metálico, en transferencia bancaria, cheque, o si el pasajero quiere, previo acuerdo firmado por el pasajero, en bonos de viaje a otros servicios. Es decir, la obligación es la de reembolsar el dinero, pura y duramente hablando en dosis 1, y debe hacerse si el pasajero quiere solo en voucher, y si no quiere el pasajero va a ser en dinero. Este es el marco normativo, ¿no? Luego me referiré más tarde a esta cuestión. En cuanto a España y la normativa española que tiene que ver con el coronavirus, básicamente, pues aquí tenéis un resumen, ¿no? Las órdenes ministeriales que hemos tenido. Se me ha saltado una slide, perdón. Esta es. Antes de esto, pues nada, básicamente se declara la pandemia el 11 de marzo y estábamos ya en España incrementando mucho el número de casos. Por eso el gobierno el 14 de marzo publica el Real Decreto, que en realidad pues lo que hace es ejecutar el mecanismo previsto de la Ley Orgánica del 81, ¿no? de los estados de alarma, excepción y sitio. Y las medidas que se toman a nivel jurídico importantes para nuestra presentación son la suspensión de plazos y términos procesales y de la administración, y de la prescripción y de la caducidad de las acciones civiles, ¿no? O sea, ahora mismo cualquier acción está detenida y no se pueden, los juzgados básicamente están cerrados, tienen los servicios mínimos. Existe un confinamiento general de la sociedad que evidentemente ha hecho que la ya de por sí reducida oferta de transporte público que se preveía en el Real Decreto, pues todavía se produzca en mayor medida en el sector aéreo, ¿no? O sea, si se obligaba a un 70%, pues en el sector aéreo ha caído un 90%, ¿no? Se han cerrado terminales en los aeropuertos de Barcelona y de Madrid. En Barcelona solo tienen la T1 y en Madrid tenemos la T4 únicamente. Y AENA decidió, como una medida importante que bueno, la hemos metido aquí porque creemos que es importante, aplazar el pago de las tasas de aparcamiento de 6 meses sin intereses, aunque esto no es una condonación, pero bueno, al fin y al cabo al menos no le requiere la parte del efectivo ahora mismo a las aerolíneas, ¿no? Las órdenes ministeriales que se han publicado pues son las que tenéis más importantes en pantalla. La prohibición de los vuelos entre Italia y España, esto es pre-estado de alarma. Después la obligatoriedad de poner los mensajes en las ventas de billetes para trayectos con origen y destino en España. Hay clientes que nos han hecho bueno, pues consultas al respecto de esto. La limitación de las conexiones con Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. La extensión de validez de los periodos de los periodos de validez de las licencias y las habilitaciones que caducaban ahora. La restricción temporal de viajes no imprescindibles desde países terceros a la Unión Europea y asociados también en Schengen, por razones de orden público. Evidentemente, una de las grandes cuestiones que vamos a tener aquí es cómo, y a nivel Schengen también, evidentemente, cómo vamos a permitir o reabrir nuestras fronteras aéreas, ¿no? A cada país le está costando sangre, sudor y lágrimas contener las pandemias. ¿Cómo va a ser esa flexibilización luego de la apertura de las fronteras para aceptar de nuevo nacionales de otros países que hayan tenido o no la pandemia en estos niveles, o sobre todo que en ese momento la tengan más alta, más baja, o que los controles pues confiemos en ellos o no, en muchas cuestiones? Y esta orden, desde luego, durante el estado de alarma es lo que trata de atacar. Y lo último, ayer mismo el Ministerio de Justicia dictó y publicó una resolución en la que permitía la presentación de escritos procesales de demandas, recursos y demás, ¿no? Como los juzgados están parados, pues se pueden hacer los escritos que inician procedimientos o que inician trámites, pero no los de contestar porque no te tienen que dar plazo para eso, ¿no? Esto lo hemos metido aquí porque quizá las reclamadores de turno y demás pues ya se empiezan a activar y a poner demandas masivamente, aunque, como os decimos, no las van a notificar durante el estado de alarma, así que no os asustéis, pero es una cuestión que puede pasar, que empieza a haber ya una lluvia de demandas en los juzgados, ¿no? Entonces, bueno, yendo al tema del dosis 1 ya, dejando la normativa atrás, yo voy a tocar 2 o 3 slides este tema.
el deber de indemnización de las aerolíneas, ¿no? Si existe un deber de indemnización o no, bajo el reglamento 261. Como os decía antes, es importante saber si es circunstancia extraordinaria o no, el COVID-19. Algunos ya nos habíamos posicionado desde el principio diciendo que esto tenía que serlo por fuerza, y así lo dijo la Comisión Europea en las guidelines, en las directrices de interpretación que publicó el 18 de marzo. ¿Vale? El efecto inmediato de esto es que no existe el deber de indemnizar al pasajero y que por tanto las aerolíneas pueden alegar esta circunstancia extraordinaria para exonerarse. ¿Vale? En cuanto al reembolso de los billetes, como os decía antes, la situación basal, por así decirlo, del reglamento es que sí que existe la obligación de reembolsar por la cancelación de los vuelos y que solo si el pasajero quiere, se le puede dar el voucher, ¿no? Las directrices de interpretación que mencionamos en esta diapositiva no dicen nada en particular de este tema, en el sentido de que no dicen nada en particular de 261. O sea, sí que hacen, porque tratan distintos medios de transporte, tren, avión, demás, y lo que sí que hacen es, en la parte genérica, en la introducción, mencionan que para todos los medios de transporte que el pasajero debe poder elegir. Cuando habla el 261 no toca el tema de los vouchers o el dinero, y entonces se entiende pues, que el pasajero sigue pudiendo optar por el dinero y que el estado normal del reglamento es el que se aplica, ¿no? a esta situación. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos si cabe una interpretación distinta. Para nosotros es absolutamente evidente y creo que, bueno, para todo el mundo, que el reglamento 261 no se concibe como una herramienta o un instrumento para regular una situación tan caótica como la que vivimos. Creo que creemos que es justo decir que quizá ninguna norma lo sea, pero desde luego el reglamento, que es muy duro con las aerolíneas y sobre todo bajo la interpretación que antes decíamos de la Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues que cabe preguntarse si hay manera de interpretar de una manera más laxa o distinta para no llevar a la quiebra a las aerolíneas, que es básicamente lo que va a ocurrir. Porque llevemos esto, por ejemplo, el terreno de la banca. Ir a las aerolíneas y pedirles ahora el dinero de todos los vuelos que se han cancelado es como ir todos ahora mañana al banco y pedir que nos den todo el dinero en efectivo de nuestras cuentas corrientes. Los bancos deben tener esa obligación de darnos el dinero, pero no pueden hacerlo todos, ¿no? Se quedan sin dinero porque este dinero no lo tienen en sus cuentas y entonces haríamos que quiebren, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo. Por eso nos preguntamos si cabe una interpretación distinta. Y entonces aquí encontramos el considerando 14 del reglamento, que dice que del mismo modo que en el marco del Convenio de Montreal, las obligaciones de los transportistas aéreos encargados de efectuar un vuelo se deben limitar o excluir cuando un suceso haya sido causado por circunstancias extraordinarias. Este limitar, para nosotros, es el que creemos que debería poderse decir por la Comisión Europea, que se debe limitar esa obligación de pagar en dinero y que se pueda hacer más flexible y se le permita dar un voucher a los pasajeros. A lo mejor no un voucher para siempre, sino que durante una temporada, ¿no? De hecho, esto es lo que ha hecho el gobierno de Holanda y el gobierno de Alemania. Y es lo que ha hecho también nuestro gobierno para el caso de los viajes combinados en España, para las agencias de viaje. Pero no lo hacen para las aerolíneas. Y esto está creando un problema gravísimo. ¿Qué pasa si las aerolíneas incumplen y no devuelven el dinero y usan los vouchers? Pues es una gran pregunta. Probablemente o posiblemente, no lo sé si habrá gente de la ESA viéndonos, pero probablemente a ESA inicie procedimientos sancionadores si recibe demandas o si no, porque se podría entender que es un incumplimiento normativo, ¿no? Desde luego sí que caerán demandas de los pasajeros frente a ESA y frente a los juzgados, ¿no? Reclamando ese pago en dinero, ¿no? Y es verdad que el colapso y la paralización de la justicia ahora mismo, que está todo detenido, pues va a favor de las aerolíneas, porque hasta que no se reactive la economía, esas demandas que ahora pueden interponer, como yo decía antes, pues no se van a repartir, no se van a emitir a trámite y a lo mejor le da tiempo a las aerolíneas a hacer un poco de caja, ¿no? Para poder afrontar uno de los pagos, pero las aerolíneas tienen tantos problemas ahora mismo que no tiene ningún sentido que se confíe solo en eso para permitirles, ¿no? Que se recuperen. Si nuestro gobierno no actúa y no hace algo como el gobierno de Holanda y como el de Alemania, que como os decía antes han establecido que las aerolíneas pueden dar vouchers durante un año, los bonos de viaje vouchers durante un año, y si en un año no se usan, se reembolsan, pues si nuestro gobierno no lo hace, ¿qué ocurre? Pues que probablemente quiebren las aerolíneas de nuestro país, lo cual nos va a afectar mucho. Recordemos que directa o indirectamente las aerolíneas contribuyen al 9,2 del PIB y que emplean a 1,7 millones de empleados, de personas en nuestro país. Eso va a crear una destrucción de empleo brutal, y no solo el del empleo que destruyes de la aerolínea, sino el proveedor de servicios, de tierra, de catering, de no sé qué, de muchísimas cosas, del tejido empresarial que se va a ver afectado gravísimamente, ¿no? Los pasajeros además nunca recibirán su dinero, ni en voucher ni de ninguna otra manera, porque
Si la aerolínea quiebra, pues a concurso, y concursos como los de aerolíneas que hemos visto, donde los pasajeros al final se tienen que poner en la cola y por la prelación de créditos pues nunca van a acabar recibiendo su dinero, ¿no? Además que quiero hacer un comentario aquí. Los pasajeros, hay muchísimos pasajeros a los que no les importaría seguro porque van a volar muchísimos viajes de negocios. Si yo vuelo con Iberia o con Air France, KLM, con quien Air Canada, con quien sea, frecuentemente me da igual porque yo hago una ruta, desde luego los trabajadores profesionales van a poder reusar esos vouchers sin duda, con lo cual es que ese dinero daría igual que se lo pagaran en voucher, en dinero o en fichas del Monopoly, porque luego volvería a pagarse por las empresas y ese ir y venir de dinero no le afecta a nadie. Y además hay muchísimos pasajeros a los que no les va a afectar tampoco porque aunque no viajen en rutas tan frecuentes, van a viajar en rutas futuras porque viajan muy frecuentemente también, ¿no? Entonces, hay muchos motivos por los que esto no tiene ninguna lógica y, como os decía, va a hacer que se quiebren las aerolíneas españolas y no españolas solo, sino aerolíneas que tienen sus sucursales en España y sus operaciones en España, que también esos emplean a muchísimas personas, y eso va a hacer que nuestro país pierda competitividad. Evidentemente, en la Europa de los 27 hay países que están haciendo cosas como Holanda y Alemania protegiendo sus mercados, y Grecia, por cierto, que me acaba de decir antes justo de empezar Agapito de Ala, que Grecia también está permitiendo la flexibilización de esto, y al final eso lo que va a hacer es que nuestro país pierda competitividad en favor de otros países que seguro que están encantados de que la Comisión no haga nada para que sus propios mercados aeronáuticos y sus aerolíneas ganen mercado a costa de las nuestras que se hundan y que se caigan y que desaparezcan, ¿no? Y al final, sobre todo, para mí es muy importante el perjuicio para los pasajeros. Los pasajeros ahora mismo pueden volar a 50 euros a Londres porque hay un mercado muy competitivo, ¿no? Bien lo saben las 14 aerolíneas que han quebrado en los últimos años, en los últimos meses, ¿no? Antes de que empezara el COVID. Veamos cómo va esto ahora. Entonces, ese perjuicio para pasajeros es si destruimos otras 15, 20 aerolíneas europeas, la competencia del mercado no va a existir de la manera que existe ahora y se va a producir un encarecimiento directo de los billetes para todos. Y eso nos va a afectar a nosotros mucho porque somos un país de turistas. Vivimos el turismo y ya lo sabemos esto. Entonces, esta es una cosa que debería ponerse el foco importantísimamente por el gobierno nuestro y defendernos como se está defendiendo Holanda y Alemania y Grecia, por ejemplo, ¿no? He intentado adaptarme a mi tiempo, creo que lo he conseguido y le dejo a Enrique el tiempo. Bien, bueno, ya va avanzando el tiempo. ¿A qué riesgo se pueden enfrentar las aerolíneas y sus aseguradores? Está de más hablar de las medidas de protección, de prevención para evitar el daño. Nos vamos a centrar en un primer tipo de daño que es el que pueden sufrir los pasajeros, la tripulación, que en relación con este fenómeno es el daño por contagio, lo que sería una lesión personal. Bueno, no hace falta explicar cuáles son las medidas de protección que recomiendan todas las autoridades sanitarias. Avanza, Diego, por favor. Bien, como ha señalado Diego antes, y ahora ya nos centramos en un tipo de reclamaciones que pueden ocurrir por vuelos que ya se han producido o en el futuro, puede existir una responsabilidad de las aerolíneas en caso de contagio de pasajeros. Si vamos al régimen general que ha mencionado antes Diego, el régimen de responsabilidad de una compañía aérea está fundamentalmente regulado en el llamado sistema de Varsovia o más actualmente en el Convenio de Montreal. La aplicación de uno u otro régimen depende de los estados que han ratificado estos instrumentos convencionales internacionales. El reglamento del Convenio de Montreal establece un régimen de responsabilidad prácticamente objetivo si el daño que sufre un pasajero es cuantificado en hasta 128.000 derechos especiales de giro. El derecho especial de giro, aquí hago un inciso, es una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional, es la media de 4 de las monedas más fuertes del mundo, el yen, el dólar, el euro y la libra esterlina, que cada día emite una cotización, el Fondo Monetario Internacional, para evitar las fluctuaciones de moneda y que una cifra valga más o menos dependiendo del lugar en que se pague las indemnizaciones. Es decir, sí, el daño sufrido por un pasajero es hasta 128.000 derechos especiales de giro, la compañía tiene una responsabilidad
cuasi objetiva, prácticamente objetiva. ¿Por qué digo prácticamente objetiva? Porque podrá exonerarse en un caso, y es solo en el caso de que el pasajero sea el causante del propio daño. En el resto de las situaciones, en la generalidad de las situaciones, va a ser responsable. Por encima de los 128.000 derechos especiales de giro, y son 128.000 porque con el coste de la vida esta cantidad se va actualizando gradualmente, por encima de esa cantidad el régimen de responsabilidad de una aerolínea es de régimen de culpa con inversión de carga de la prueba. Es decir, es la aerolínea la que tiene la carga de probar que ha actuado diligentemente para exonerarse de responsabilidad. ¿Y de qué responde una aerolínea? Responde de todo daño, lesión personal o muerte que le ocurra a un pasajero en el curso de las operaciones de embarque o desembarque o durante el vuelo. ¿Y debe indemnizar y compensar por cualquier daño que sufra el pasajero? No. Cualquier daño asociado a un accidente aéreo. Accidente no en el sentido de que el avión se caiga, sino accidente en el sentido de un evento o suceso inesperado que no quepa esperar por parte del pasajero. Esta responsabilidad, la responsabilidad respecto de pasajeros, es una responsabilidad asegurada por las compañías aéreas. Es una de las coberturas que se incluyen en los seguros de responsabilidad civil aviación, que tienen 4 tipos de cobertura clásicas: RC pasajeros, RC de terceros, la de cascos y la cobertura de equipaje y carga. Bueno, pues uno de los elementos fundamentales es determinar cuándo hay un accidente. Bueno, aquí hay mucha jurisprudencia de muchos tribunales. Un accidente es cuando se deriva de algo relacionado con la aeronavegabilidad de la aeronave. La jurisprudencia ha establecido que no es accidente, bueno, pues los accidentes cardíacos por patologías previas. No son accidentes, por ejemplo, la muerte súbita de un bebé. Si es accidente, la caída del equipaje de mano que produce un daño al pasajero que va debajo. Es decir, todos los hechos que tienen que ver con la aeronavegabilidad y que no cabe esperar. Hay varios casos típicos en la historia del derecho aeronáutico. El caso de Sachs, del pasajero Sachs contra Air France. Bueno, pues un pasajero que quedó sordo y que demandó a la compañía. Bueno, pues ahí la aerolínea Air France pudo acreditar que había una patología previa, con lo cual se determinó que esto no era un accidente. Hay otro caso que es el de Pubi contra Qantas, en el que una pasajera que volaba desde Europa a Australia durante 12 horas no se movió de su asiento y no comió nada. Bueno, cuando llegó sufrió el llamado síndrome de la clase turista, una trombosis venosa profunda y sufrió un grave daño en una de sus piernas. Bueno, pues demandó a la compañía y el tribunal competente estableció que el no aviso por parte de la tripulación de que esa afección podía ocurrir no constituía un accidente. Si nos situamos en el caso concreto y en el problema que nos ocupa, el riesgo de contagio dentro de una aeronave, aquí la primera cuestión que se va a tener con la que hay que lidiar es la carga de la prueba, porque se trata de una enfermedad, como ya sabemos, que tiene periodos de incubación prolongados en el tiempo, que pueden ser de hasta 14 días e incluso 3 semanas. Bueno, pues va a ser muy difícil establecer en qué momento se ha producido el contagio, que el contagio se ha producido durante el vuelo. Pero la carga de la prueba, en teoría, la tiene la aerolínea, con lo cual lo que vamos a tener que ver es una prueba médica importante con expertos médicos por ambas partes para ver cuándo se ha producido el contagio. Aquí las aerolíneas se podrán apoyar en lo que ha dicho recientemente la Organización Mundial de Salud, y es que la transmisión de enfermedades respiratorias es muy difícil a bordo de un avión. El aire se renueva prácticamente cada hora dentro de la cabina y es complicado, pero evidentemente en una enfermedad tan contagiosa, si uno se sienta al lado de un pasajero sintomático, bueno, pues puede ocurrir que se produzca ese contagio. Es fundamental que las aerolíneas, para evitar estas reclamaciones y sus aseguradores, puedan acreditar que se tomaron todas las medidas necesarias. A partir de esta era que nos ha tocado vivir, va a haber un montón de protocolos, de normativas de seguridad, de higiene, de todo tipo, que va a haber que cumplir a la hora de embarcar el pasaje en el avión.
podría llegarse a escenarios de culpa compartida en el que parte de la culpa es del pasajero por no adoptar determinadas medidas, parte es de la aerolínea, pero bueno, vamos a ver cómo los juzgados lidian con estas situaciones. Es fundamental que la aerolínea pueda acreditar que ha cumplido con toda la normativa que se está adoptando, que son toda la normativa de IATA, de OACI, de la Organización Mundial de Salud, de las autoridades sanitarias locales, etcétera. Será fundamental formar a todos los empleados de la aerolínea, el personal en tierra, personal de facturación, la tripulación en vuelo, para que puedan identificar a los pasajeros que tienen síntomas e incluso denegar el embarque de esos pasajeros sintomáticos. Diego. Pero ¿qué ocurre con los pasajeros cuando se detecta en vuelo que puede haber pasajeros infectados? ¿Cómo podemos proteger los intereses de la aerolínea? Bueno, pues ya hay varias normas que se han adoptado. OACI ha dicho que en principio no debería ser responsabilidad de una aerolínea manejar y decidir sobre viajeros que puedan tener una enfermedad transmisible, que esto debe quedar perfectamente establecido por las autoridades sanitarias, pero la EASA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, sí que ha emitido unas pautas sobre cómo actuar en caso de que haya un pasajero con síntomas de infección en vuelo. Bueno, pues aquí están las medidas. Debe alertar a las autoridades sanitarias del punto de entrada, pedir al pasajero que rellene la tarjeta de PLC, es el formulario de identificación de localización, donde vamos a tener que dar una considerable cantidad de información en relación con nuestro origen, destino, contactos, personas que hemos visto, etcétera. Bueno, en las aeronaves que tengan compartimentos separados, allí donde se encuentren los pasajeros con síntomas de infección, bueno, pues esa tarjeta de localización de información será rellenada por todos los pasajeros de ese mismo compartimento, y los que hayan accedido al mismo baño que el pasajero en cuestión. Por supuesto, proporcionar mascarillas, pedir a todos los pasajeros que se sienten mal que informen de su estado. Es decir, una serie de normas, de conductas, de actuaciones que hasta ahora no conocíamos y que van a tener que desarrollarse en el futuro. Tenemos la RC pasajeros y después, al margen de los seguros de RC aviación, tenemos los riesgos que pueden afectar a la tripulación. Esto es pura RC patronal. Creo que ha habido otro webinar de INESE sobre RC patronal. Las aerolíneas son empresas, son empleadores y, como en el caso de cualquier otra compañía, bueno, pues deben proporcionar a sus empleados un lugar seguro. Debemos esperar situaciones en las que los empleados lo estamos viendo estos días con la vuelta al trabajo, determinados sectores que tengan temor a trabajar, que habrá que manejar esas situaciones, posibles futuros brotes. Va a ser fundamental proporcionar una formación continuada en todo lo relacionado con las directrices establecidas por las autoridades sanitarias. También habrá que informar convenientemente a todo el personal que va a estar en contacto con la aeronave donde haya podido haber personas contagiadas para que extremen las precauciones, cumplir con todas las exenciones que pueda existir para volar, las cuarentenas que se recomienden. También aquí la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha elaborado una serie de recomendaciones para el personal de aeropuerto y aerolíneas, y es evidentemente cumplir con todos los protocolos, las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Habrá que proveer con los adecuados y homologados kits de protección a todas las personas, sobre todo a aquellos empleados que vuelen a destinos de países afectados, y siempre seguir el protocolo de seguridad que se determine para detectar un caso, si se detecta un caso sospechoso. Hay otro grupo de compañías que pueden reclamar a la aerolínea y son todas el personal que prestan servicios a las aeronaves. Bueno, pues todas las agencias, las compañías de handling. Sabemos que
las compañías de handling tienen su relación contractual con la aerolínea normalmente y esto ya está fuera, un poco más al margen de lo que es el riesgo asegurado, bueno, pues la relación contractual entre la aerolínea y la agencia de handling normalmente es a través de los contratos estándar de IATA, de los Standard Ground Handling Agreement, que establecen en su sección octava unas cláusulas de responsabilidad muy claras. La agencia de handling, es decir, el que presta el catering, el que retira todo el equipaje, todas esas compañías que tocan los aviones que están cerca de la aeronave, solo van a poder reclamar por daños a sus empleados si la aerolínea se ha comportado con dolo o con una negligencia equiparable al dolo bajo la legislación que sea de aplicación. Por lo tanto, otra vez es fundamental que las aerolíneas controlen muy bien los procedimientos, auditen los procesos que tienen todos sus contratistas, todas las agencias de handling, para que éstas no puedan reclamar por imprudencia grave a la aerolínea. Asimismo, deberán informar de cualquier caso, de cualquier riesgo, de cualquier supuesto en una aeronave para que, pues estas agencias, estas compañías no puedan reprochar ninguna falta de información a la aerolínea que pueda constituir una imprudencia grave. Sí, vamos, Diego. Otro posible riesgo, bueno, pues en estas situaciones y las compañías aéreas, los que no estáis muy familiarizados con la operativa, no sabéis el número de emergencias en vuelo a las que se enfrentan. Incluso, desgraciadamente, fallecimientos, muertes súbitas durante el vuelo de pasajeros. Bueno, pues esto es muy, muy cinematográfico, pero en todas esas ocasiones, en muchas ocasiones, la tripulación pregunta si hay algún médico en cabina y los médicos, por deber deontológico, asisten a esos pasajeros. En este caso, los médicos podrían ser contagiados y también se pueden identificar reclamaciones por parte de este personal sanitario. Bueno, pues las compañías deben dar claras directrices a estas personas de que asistan, obviamente, en la medida de sus posibilidades y sus capacidades, pero que preserven su seguridad. Algunas aerolíneas están planteando, pues que estos profesionales firmen un documento de release, de descarga en favor de la aerolínea. A nosotros esto nos parece exagerado e incluso es discutible que sea válido desde un punto de vista legal. Pero sí será fundamental recomendar a estas personas que y a todo médico que pueda haber dentro de la cabina, sea personal de la aerolínea o sea pasaje, que se protejan de cualquier riesgo de contagio. ¿Sí? Ya vamos terminando. Sé que estamos un poco... Aprovecho para decir a todos los asistentes que si tienen alguna pregunta, que pueden ir haciéndola y cuando termine la presentación la responden. Yo os invito a que hagáis preguntas porque es bastante interesante. Muy bien. También podéis levantar la mano, pero no tendría mucho efecto. Bueno, lo bueno de hablar y que no ver a la gente cuando haces un chiste malo, a mí me ocurre lo mismo cuando están delante, que no se ríen, bueno, pues no pasa nada. Así pienso, me queda la duda. Bien, otro riesgo fundamental hoy en día, el riesgo reputacional, es decir, redes sociales. Si se produce cualquier situación de este tipo de la que venimos comentando y de contagio, y se puede crear la imagen de que una compañía no adopta las suficientes medidas de seguridad, la reputación de esa compañía puede quedar muy dañada. Y de modo contrario, si se informa de que una compañía está actuando con rapidez, con seguridad, con todas las medidas, pues todo lo contrario, la imagen de la compañía puede quedar reforzada. Es decir, los departamentos de comunicación y que manejan toda la cuestión de las redes sociales de las aerolíneas deberán estar muy atentas porque, como veis, la opinión pública está, como no puede ser de otro modo, ultra sensible con esto que estamos viviendo y cualquier suceso relacionado pues puede impactar en la actividad y en el valor de la compañía. ¿Sí, Diego? Voy. Perdón.
Bien, esta es la última cuestión también al margen del seguro. Como he dicho, el seguro se ocupará de la RC, de la RC Aviación para los pasajeros, para terceros, se ocupará de los seguros, la aseguradora de patronal, de todo lo que tiene que ver con los riesgos de los empleados. Y ahora, al margen, al margen, por lo menos no tan directamente afectada la compañía aseguradora, pero sí la aerolínea, tenemos un problema que está encima de la mesa y que es también muy grave para la liquidez de las aerolíneas. Muchas aerolíneas tienen sus aeronaves en leasing, incluso los motores, y estas aerolíneas pagan una renta mensual por el uso de esas aeronaves, y con unas condiciones, dependiendo del tipo de leasing operativo o el que sea. Se plantea si las medidas adoptadas por los gobiernos pueden justificar la institución de fuerza mayor para eso, para soportar, para justificar el incumplimiento del contrato. En nuestra opinión es muy discutible. La obligación fundamental del arrendador, del lessor de la aeronave, es poner a disposición la aeronave del arrendatario de la aerolínea, y la obligación esencial de la aerolínea es pagar el precio que es la renta. La medida de los gobiernos no impiden directamente el cumplimiento de estas obligaciones. Cuestión diferente es que, con motivo de la falta de liquidez, no se pueda pagar el precio, pero no hay una imposibilidad material. Ahora bien, el sentido común y lo que algunos arrendadores y lesos están haciendo es, tienen dos opciones: o bien pedir la ejecución del contrato, y se van a encontrar con que a la aerolínea la van a acercar a situaciones de insolvencia. Al final, muy probablemente, no reciban el pago de estas rentas y se queden con la reposesión de la aeronave, que no van a poder colocar a otros arrendatarios, a otras aerolíneas. Con lo cual, muchos arrendadores están actuando con sensatez y están aplicando lo que llaman rent and holidays, que no es más que diferir el pago de las rentas hasta que la situación mejore. Es decir, al final de estas situaciones, cuando hay dos partes en los contratos, todo el mundo pierde. La sensatez hace, la buena fe hace que deba y también por un poco, por lo razonable, que, en fin, si ahora no se puede cobrar la renta, será mejor cobrarla después que no cobrarla nunca, ¿no? Bueno, pues estas son las situaciones. Los bancos están apoyando, nos consta, algunas aerolíneas. Debe haber, como ha comentado Diego, una acción de los gobiernos para apoyar este sector, como se ha apoyado otros sectores, léase la banca en crisis recientes, y en el fondo, es un sector del que nos hemos beneficiado todos. Como también señalaba Diego, hace no mucho costaba muchísimo más dinero volar. La competencia, la reducción de costes ha hecho que sea mucho más asequible para todo el mundo. Bueno, pues esto al final lo que puede hacer es que, como en todos los sectores, al final suban los precios para que se puedan cubrir los costes. Sí, Diego. Y ya termino. Son dos cuestiones muy rápidas en relación con la confidencialidad y la protección de datos. Son dos. Este fenómeno va a afectar también a estas dos esferas, a la esfera de la privacidad de las personas. Antes, la aportación de datos, de dónde vengo, a dónde voy, con quién me voy a relacionar, cuál es mi historial médico, si tengo fiebre, si no tengo fiebre, eran cuestiones de la intimidad, de la privacidad de las personas. Hoy en día va a haber una tensión entre dos valores: la seguridad y la privacidad, y cabe esperar que quien va a ganar va a ser la seguridad, y para cumplir con todos los protocolos médicos que van a ser obligatorios, pues va a haber que revisitar, rehacer, volver a regular muchas cuestiones relacionadas con la confidencialidad, con la protección de los datos personales. ¿Sí? Sí, ya pasa. Ya estamos. Bueno, pues esto es todo lo que os queríamos contar. Esperamos vuestras preguntas. Ha sido un placer. Es raro no saber quién hay al otro lado.
Yo estoy seguro de que vamos a recuperar la normalidad, al menos en parte, dentro de no mucho tiempo. Creo que ya llevamos más tiempo del que nos queda y que podamos volver a hacer cosas normales, como, bueno, pues viendo a Diego, pudiendo ir a la peluquería en vez de hacernos esos estropicios en la cabeza, ¿no? Así que nada más, por nuestra parte, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Os mandamos un abrazo fuerte. No, esperad un momento. ¿Tenéis preguntas? Ah, Preguntas. no, Yo es que no os vayáis todavía porque hay unas cuantas preguntas. Vale. No sé si sabéis, hay muchas de que espero que esté todo bien, no sé qué, no sé cuántos, pero luego hay unas cuantas, como por ejemplo empezamos con una de Maribel que dice que no os olvidéis del retraso en el pago de las tasas aeronáuticas de 2021. Y luego a partir de ahí, si veis hay más Las preguntas, tengo en no sé si pantalla queréis ahora os la mismo, leo. perdóname. Es que no tenía desplegado yo este tema. Perdón. A ver. Bueno, Maribel, de las tasas ya sabes. No sé, no veo tu pregunta en particular, pero... Está un poquito más abajo. Maribel Chocano. Maribel ¿Lo Chocano podéis que está... desplegar esto para que sean más grandes? Yo es que me quiero quedar con la de Maribel que dice que estamos muy guapos. No es una pregunta, es una afirmación, pero... A ver. Por eso le he puesto yo la cámara, para no estropear el momento. Vale. Sí, el trazo de Entonces, las tasas aeronáuticas es un tema que además nosotros pues estamos tratando de ayudar, ¿no?, a las aerolíneas que nos están consultando al respecto. Es una cuestión también gubernamental que estamos esperando un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y bueno, es una cuestión muy importante porque le afecta mucho a las aerolíneas, ¿no? Entonces, no podemos decir nada más, que es una de las cosas que está mirando y tratando de ayudar a la industria, porque verdaderamente no hay una modificación de la normativa de momento. si queréis os las leo yo las preguntas o las puedes ver. Sí, bueno, mira, Gonzalo, yo puedo ir. Aquí hay una pregunta que dice que si el reglamento 6.1 vale también para la carga, por ejemplo, que se cancele el vuelo, Exacto. si se puede reclamar. No, el reglamento 6.1 es solo para los pasajeros, no para la carga. Para la carga es el convenio de Montreal, el que debería reclamarse bajo el convenio de Montreal, y como cualquier reclamación de RC, bueno, pues acreditar el daño que se ha causado y cuantificar el daño. La siguiente pregunta es de Anselmo Palacios. Sí, si la responsabilidad por producto incluye empresas de fabricación de piezas, si se dedica a la producción de mascarillas o máscaras de protección. Bueno, evidentemente quien produce un producto se convierte en fabricante y estará sometido a la normativa que regula la RC producto. Entonces, bueno, pues en nuestra opinión sí. Efectivamente, si está homologada para hacer para producir este tipo de mercancía, pues obviamente estará sujeto al régimen de responsabilidad si este producto causa un daño. Había perdón, el mecanismo que se puede usar en España y otros países, las aerolíneas, para el tema de que las autoridades acepten la figura del voucher. Bueno, no existe un mecanismo como tal, eso es una cuestión estrictamente, probablemente política solo, ni siquiera es jurídica o técnica, ¿no? Es una cuestión de defender lo que están haciendo los países, pues como hemos dicho, como Holanda y como Alemania, ¿no? Mecanismos como tal no existen, o sea, las aerolíneas están en la jurisdicción española y si se niegan a pagar el voucher, pues recibirán las demandas y tendrán que defenderse en los tribunales como puedan. Es discutible también el efecto que pueden tener las medidas de países como Holanda y como Alemania, ¿no? Porque al final tenemos una separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, la decisión del ejecutivo interfiriendo de alguna manera en el legislativo, que es lo que está haciendo básicamente Holanda, ¿no? Diciéndole a ESA de allí, diciéndole, oye, el voucher es aceptable, eso es una decisión del ejecutivo que está de alguna manera condicionando el alcance del poder legislativo, y habrá que ver cómo interpreta eso el poder judicial, ¿no? Estamos en una circunstancia absolutamente extraordinaria, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo se valora eso por los juzgados en Holanda y si pasará aquí en España lo mismo, ¿no? Hay otra pregunta de Gonzalo Torres Picazo sobre en qué medida las ayudas que se puedan
conceder a las aerolíneas, entiendo así, el diferir de determinados impuestos, tasas, puede considerarse como una ayuda de Estado contraria al derecho de la competencia. Bueno, esta es una pregunta que siempre se da cuando se ayuda a determinadas empresas con fondos públicos y yo creo que esto es una situación tan delicada, tan excepcional, y si la ayuda se produce con carácter general y se ayuda a todo el sector, pues no debería haber aerolíneas que se sintieran discriminadas frente a otras, ¿no? Porque al final es un fenómeno que está afectando a todas. En cualquier caso, yo creo que es algo que habría que ver caso por caso. Evidentemente, si la Comisión Europea se ayudara solo y se exonerara del pago de tasas solo a una aerolínea, a un grupo de aerolíneas, y no a otras, ahí sí habría una ayuda de Estado, pero si se ayuda a un sector, bueno, y dada la excepcionalidad de la situación, a mí me parece que no debería encuadrarse como ayuda de Estado en el sentido de práctica anticompetitiva de acuerdo al derecho de la libre competencia de la Unión Europea. La pregunta de Víctor de la inversión de la carga a la prueba, no decimos, Víctor, o sea, evidentemente el pasajero tendrá que probar, ¿no?, que el contagio se produjo o que él viajó, entonces que pues alguna suerte de prueba tendrá que aportar él. No decimos sí, que una cosa, sí, podéis leer las preguntas porque la gente no lee las preguntas. ¿no las lee? Pregunta Víctor de Guamos, Víctor Manuel Blanco Delgado, que si, dice, me parece entender que la carga de la prueba sobre un contagio de COVID en un vuelo es de la aerolínea. ¿Esto es así? Pues nosotros decimos que la carga de la prueba es del actor, el que acciona, ¿no? Será el pasajero el que tenga que probar, ¿no? Lo que pasa es que la aerolínea tendrá que probar pues que ha agotado toda su diligencia de vida, que ha tomado todas las medidas y tendrá que poner lo que decíamos, informes médicos o peritos médicos que le ayuden a determinar que eso no ha podido ser así porque las medidas estaban puestas y demás. No es que se produzca la inversión de la carga de la prueba. El mismo Víctor también plantea otra pregunta muy interesante, que es si las aerolíneas se pueden acoger a la cláusula rebus sic stantibus, que es la cláusula que establece en los contratos que si se alteran las condiciones en las que fue pactado un contrato, las condiciones esenciales, las circunstancias, pues que se podrían alterar también las condiciones del contrato. Y si esto puede servir para modificar los contratos. Bueno, la verdad es que no tengo una respuesta inmediata. Se me ocurre también frente a esta cláusula la del pacta sunt servanda, y es que los pactos en los contratos están para ser cumplidos. No sé, la verdad es que qué diría un juzgado ante esta situación, si se podría acoger a esta cláusula para, bueno, modificar, por ejemplo, la fecha de pago, ¿no? Es algo que sería curioso de ver. En cualquier lugar sí que habría campo para la discusión en este sentido. Es algo tan excepcional que sí que podría dar lugar al debate en este sentido. Alejandro pregunta, dice que la implementación de todos estos procedimientos impacta directamente en la estructura de costos y cómo creemos que impactará esto en las aerolíneas ultra low cost. Bueno, yo creo que es que le va a afectar a todas. Los márgenes son tan estrechos ahora mismo en todas las aerolíneas y además que, y como decía Javier Gándara en su libro, ¿no?, el concepto de low cost ya es que casi ni existe, ¿no? La barrera ya está un poco difuminada y los costes van a ser para todos. O sea, al final yo creo que todas las aerolíneas van a sufrir muchísimo y de hecho probablemente muchas de las aerolíneas que ya estamos leyendo en los periódicos, ¿no? No sé qué aerolínea tiene cash hasta junio, no sé cuál tiene hasta mayo. O sea, yo no creo que sea necesariamente que en las ultra low cost o no vaya a ser más decisivo que en otras, porque al final a todas les va a afectar y es una cuestión que se dimensiona con la dimensión de la flota, ¿no? Es un gasto directamente proporcional a la dimensión de la flota, con lo cual le pegará a todas por exactamente igual, creo. Pero también es muy difícil aventurar estas cosas. Hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas preguntas, yo no sé cuál. Y nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero estas preguntas lo que vamos a hacer, si queréis, si queréis responder alguna más, pero lo que vamos a hacer es mandároslas
para que las podáis responder vosotros. Las ponemos y además cuando recibáis todos los inscritos a esta jornada vais a recibir el email de contacto de Enrique y de Diego, que los podéis preguntar a ellos directamente. Estáis muchas más, pero si queréis responder alguna pregunta, 5 minutillos más. Ahí Alejandro se empeña en que respondemos una pregunta, pero creo que se la habéis respondido ya, la de Argentina, que cómo creen que impactarán las ultralucos. Eso sí lo habéis contestado, me parece. Sí, acabamos de tratarla Sí. esa. Pregunta Marisol Quesada que cuál es la mayor afectación que pueden sufrir las aseguradoras. Pues difícil de decir, pero seguramente, no sé qué opinas, Enrique, a lo mejor las reclamaciones de pasajeros. Es que yo es un tema que le tengo bastante respeto porque creo que puede ser muy complicado. Sí, yo creo que no cabe prever que en términos de riesgos asegurados sea el sector más afectado. Es decir, yo creo que hay otros sectores que pueden estar y otros, es decir, nosotros estoy hablando puramente de aviación, RC Aviación, reclamaciones de pasajeros que puedan quedar contagiados, no sé qué volumen puede haber. Otras áreas de seguro que pueden quedar afectadas y en relación con aviación, bueno, pues los seguros de crédito, por todo el problema de la insolvencia, el daño reputacional, la pérdida de beneficios, pero es algo que normalmente las aerolíneas no suelen tener asegurado, evidentemente, y además tiene que haber, en algunas pólizas establecen que debe haber un daño material previo para que haya una pérdida de beneficios. Yo no creo que sea un sector en el que las aseguradoras vayan a sufrir especialmente por el tipo de reclamaciones que se pueden dar. Hay otros sectores mucho más afectados. La principal perjuicio que pueden sufrir las aseguradoras en aviación en relación con las aerolíneas, puramente aerolíneas, ya no estoy hablando de fabricantes o de otros sectores, es la pérdida de potenciales clientes por la dificultad que puedan tener las propias compañías aéreas. Pero bueno, estoy pensando ahora en las residencias de mayores o en otros ámbitos o en las profesiones sanitarias y la oleada de reclamaciones por ahí va a ser muchísimo mayor. Aquí va a depender de cómo se comporten al final el mercado, de cuándo se reanuden los vuelos. Bueno, mi feeling es que no va a ser un sector en términos de reclamaciones aseguradas que vaya a sufrir mucho, no así como todas las reclamaciones de pasajeros por cancelación de vuelos o el problema de los arrendamientos, de los leasing y todo esto, ¿no? Que son cuestiones. Sí, a lo mejor el mundo nos sorprende cada día, con lo cual sí, efectivamente por ahí pueden ir los tiros. Otra pregunta que plantea Fuad Damam es right of care according to 261 versus COVID. El right of care, el derecho de asistencia de los pasajeros, es un tema que también a nosotros al principio de la pandemia, antes de que se pusieran todos los aviones en suelo, que nos asustaba mucho por paralelismo con el tema del avión, perdón, del volcán islandés, que me encantan los americanos, que le llaman A14 o A12, no sé cuántos, por las letras que tienen en vez de intentar pronunciarlo. Pues ese tema al final, las aerolíneas pueden estar teniendo la obligación de pagar la asistencia en hoteles a pasajeros que no hayan podido venir todavía, podría pasar, ¿no? Entonces, es un tema discutible que nosotros, de hecho, escribimos un artículo al principio de la pandemia explicando que los pasajeros también, desde que se declaró pandemia, desde el 11 de marzo, cabía pedirles también a ellos un poco de coherencia, ¿no? Y de no irse de viaje a las Seychelles y quedarse luego en las Seychelles y pretender que la aerolínea te pague el hotel de las Seychelles durante 2 meses hasta que te pueden repatriar, ¿no? Entonces, bueno, dará lugar a muchísimos casos, me imagino, pero el derecho de asistencia como tal, en principio, no muere por la existencia del COVID. Sí que creemos que, como decimos, en situaciones extremas, pues a lo mejor es defendible que los pasajeros deberían haber hecho algo más, ¿no?
Oye, una pregunta, perdona, es que he leído una de las cosas de una mujer que dice que no ha podido ver el vídeo. El vídeo ese que teníamos preparado, es que yo he tenido que salir un momento y volver a entrar. ¿No se ha podido ver? No, no hemos Pues podido. ha sido justo en ese momento cuando no hemos podido poner el vídeo. Sí, pues esperar un momentito, a ver si yo lo puedo poner y nos podemos despedir con ese. A ver, un momentito. Sí, pues sería Vale, buena idea. Y lo pongo. Y ya el resto de preguntas, si os parece bien, porque ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, media hora, os las voy a mandar y para que las podáis responder, ¿de acuerdo? perfecto. Y ponemos el vídeo, con esto ya. Perfecto, pues ¿me oís, verdad? Esperad un momento. Tenéis que conectar el sonido de nuevo porque cuando se pone el vídeo se quita el sonido. Ok, estoy ya. Yo Muy también. bien, pues siento, es que un problema y no tenía en ese momento el webinar puesto, no se podía poner el vídeo, pero es una buena forma de despedirse. Sí. Y el resto de preguntas a los asistentes que estáis y a vosotros, que sepáis que os las vamos a pasar, vais a recibir por email el contacto de Enrique Navarro y de Diego Olmedo. Y cualquier pregunta, porque seguro que hay muchas, pero es muy interesante. Además, es que es muy, muy interesante y tenéis muchísimas preguntas. Os invito a que se las sigáis haciendo a ellos. Porque el vídeo lo podréis ver a partir de mañana a las 8 de la mañana. Y también están ahí los datos de contacto de Diego y Enrique. ¿De acuerdo? Muchas gracias a los dos. A vosotros. Muy interesante. Muchas Un abrazo a gracias. todos. Buenas Cuidaos. tardes. Un abrazo a Vale, todos. buenas tardes. Muchas gracias.